El 30 de julio de 2026, fuerzas federales llegaron a una colonia de Atotonilco el Alto, Jalisco, para detener a un hombre al que llevaban meses siguiendo. Su círculo de seguridad respondió con disparos. Hubo un enfrentamiento. Uno de los agresores murió y Ramón Ángel N., alias el R1, quedó bajo custodia. Para entonces, ya había 30 personas detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El gobierno sostenía que solo faltaba una pieza, el hombre que habría tomado la decisión, financiado el ataque y dado la orden desde la parte más alta de la célula. Pero a la mañana siguiente, la captura abrió un expediente distinto. Omar García Harfuch afirmó que el hijo del R1 era buscado por el feminicidio de Valeria Márquez y que habría pedido a su padre ordenar el crimen. 2 víctimas, 2 ciudades, 2 investigaciones que hasta ese momento parecían separadas, y un mismo nombre en el centro. Sin embargo, la revelación más inquietante del caso Manso no estaba en el lugar de la captura, estaba dentro del propio ayuntamiento. Alguien cercano al alcalde habría comunicado su ruta, su horario y sus condiciones de seguridad mientras otros hombres lo vigilaban. El gobierno afirma que ya identificó al autor intelectual, la estructura y el móvil. La viuda de Manso sostiene que todavía falta explicar qué había detrás. Para saber qué resolvió realmente la caída del R1, hay que regresar 9 meses y reconstruir cómo la investigación pasó de un adolescente armado a una presunta red de informantes, funcionarios y operadores criminales. Carlos Manso no era un alcalde que evitara el conflicto público. Había llegado a la presidencia municipal de Uruapan como candidato independiente y había convertido el sombrero en el símbolo de un movimiento político propio. Desde el cargo, denunció extorsiones, reclamó apoyo a los gobiernos estatal y federal y sostuvo una postura frontal contra los grupos criminales que operaban en la región. Uruapan se encuentra en una de las zonas agrícolas más importantes de Michoacán. El aguacate y el limón generan riqueza, empleo y rutas comerciales. También han convertido a productores, empacadores, transportistas y comerciantes en objetivos del cobro de piso. En ese territorio, desafiar públicamente a una organización criminal no era una frase de campaña. Podía alterar negocios, controles locales y relaciones construidas durante años. Manso conocía el riesgo. Contaba con protección federal desde diciembre de 2024. En mayo de 2025, su seguridad había sido reforzada con 14 elementos de la Guardia Nacional y 2 vehículos, además de la escolta municipal que él mismo había seleccionado. Sobre el papel, no era un funcionario desprotegido, pero una escolta numerosa no elimina la vulnerabilidad de un evento abierto, rodeado de familias, cámaras y personas que se acercan a saludar. Y quienes prepararon el ataque, según la reconstrucción oficial, no esperaron a descubrir su agenda por casualidad. El 30 de octubre de 2025, 2 días antes del homicidio, integrantes de la célula localizaron al alcalde en una gasolinera, le tomaron fotografías y las enviaron al grupo de mensajería con el que coordinaban sus movimientos. Aquella vez no lograron atacarlo. García Harfuch declaró después que los participantes fueron castigados por no haber cumplido la instrucción. El episodio demostraba algo importante. El crimen del 1 de noviembre no nació durante una celebración, ni fue una reacción improvisada. El objetivo ya estaba elegido. Había hombres siguiendo al alcalde y un nivel de mando que exigía resultados. La tarde del 1 de noviembre, Uruapan celebraba el Festival de las Velas. La plaza estaba llena por las actividades del Día de Muertos. Carlos Manso caminaba entre vecinos, se detenía para las fotografías y participaba en un acto transmitido por teléfonos y redes sociales. A las 6:06 de la tarde, según la cronología presentada posteriormente por las autoridades, uno de los vigilantes envió al chat un video de la zona en la que se desarrollaría el evento. A las 7:45, el grupo comunicó que el alcalde ya había llegado. No dependían únicamente de verlo entre la multitud, sabían que su presencia estaba siendo transmitida en vivo. Poco después de las 8 de la noche,
un joven se acercó y disparó varias veces contra el presidente municipal. El alcalde fue trasladado a un hospital, donde murió. Un integrante de su seguridad y otra persona también resultaron heridos. El atacante quedó neutralizado y fue abatido en el lugar por una escolta. En cuestión de minutos, una celebración pública se convirtió en una escena de caos y en una pregunta nacional. ¿Cómo había conseguido un agresor de 17 años atravesar el entorno de seguridad de uno de los alcaldes más amenazados del país? La respuesta inmediata parecía concentrarse en el tirador. Fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo, originario de Paracho, pero detener la investigación en él habría significado confundir el último eslabón con la estructura completa. Las cámaras mostraban que no había actuado solo. Otros dos jóvenes, Ramiro N. y Fernando Josué N., habían participado en la vigilancia y la coordinación. Después del ataque, uno de ellos comunicó al chat que Víctor ya estaba retenido y que Manso recibía atención. Minutos más tarde pidió ayuda para sacar al otro participante de la zona. Ambos lograron alejarse. 9 días después, sus cuerpos fueron encontrados en la carretera Uruapan-Paracho. Para la autoridad, aquellas muertes pretendían cortar el camino hacia quienes habían organizado el homicidio, pero los teléfonos de los dos jóvenes fueron localizados al día siguiente, y dentro de esos dispositivos quedó una ruta que los responsables no habían conseguido borrar por completo. Antes de abrir lo que contenían esos teléfonos, una pausa de 10 segundos. Este canal ya superó las 10.000 horas de visualización, pero todavía no alcanza los suscriptores necesarios para monetizar. Si valoras investigaciones construidas con pruebas y sin convertir rumores en sentencias, suscríbete ahora. Es gratis y hace posible que el siguiente expediente también salga completo. Los análisis forenses permitieron recuperar un grupo de mensajería en el que el ataque había sido coordinado casi en tiempo real. Ramiro enviaba imágenes, ubicaciones y recorridos. Los participantes utilizaban una forma indirecta para referirse al alcalde. Le llamaban el cliente. Sobre ellos aparecía un contacto al que nombraban como el licenciado. Desde ese nivel se distribuían posiciones y se insistía en que el ataque debía realizarse aunque Manso estuviera acompañado. La información no describía a 3 jóvenes que hubieran decidido actuar por su cuenta. Mostraba una cadena de instrucciones. El 19 de noviembre, las autoridades detuvieron en el centro de Morelia a Jorge Armando N., alias el licenciado. El gabinete de seguridad lo identificó como uno de los coordinadores de la célula que planeó y ejecutó el ataque. Según lo comunicado por Harfuch, el detenido señaló a Ramón Ángel N., el R1, como su jefe directo. En las conversaciones lo identificaban también como el patrón. Durante las audiencias del caso se expuso que la organización habría ofrecido 2 millones de pesos por matar al alcalde. Ese dato forma parte de la acusación y debe ser probado judicialmente, pero ayudaba a explicar que la orden no terminaba en el hombre que coordinaba el chat. La captura del licenciado permitió ascender otro nivel. A partir de ese momento, el R1 dejó de ser únicamente un nombre conocido por las áreas de inteligencia y se convirtió en el objetivo central del expediente. Según el gobierno federal, encabezaba a los RS, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en distintos municipios de Michoacán y en regiones de Jalisco. Su actividad no se limitaba al tráfico de drogas. Las autoridades la relacionan con suministro de armas, homicidios, control de rutas, extorsión y cobros a sectores productivos. Los productores de aguacate y limón, los ganaderos, los comerciantes y los transportistas aparecían dentro de ese sistema de presión. El R1 y su hermano, identificado como el R2, ya habían sido detenidos en 2012. Harfuch afirmó que ambos pertenecían entonces a una estructura conocida como los Queenies y que fueron liberados en 2022. Para 2026, la autoridad situaba al R1 como jefe de una organización con capacidad de mover armas, dinero, vehículos e informantes entre 2 estados. Pero una organización de esa escala no necesitaba colocar a todos sus miembros fuera de las instituciones. Parte de su fuerza, según la investigación, procedía precisamente de las personas que podían observar desde dentro.
El 8 y el 9 de enero de 2026 fueron detenidos Samuel N. y Josué Elogio N., alias El Viejito. Samuel trabajaba como secretario de Relaciones Públicas en el Ayuntamiento de Uruapan. Josué era taxista. De acuerdo con la investigación presentada por las autoridades, ambos compartieron localizaciones e imágenes de los movimientos de Manso durante el día del crimen. Samuel tenía acceso a información que no debía llegar a un grupo criminal. No era un desconocido mirando desde una esquina. Formaba parte del entorno administrativo del presidente municipal. La reconstrucción federal sostiene que Samuel transmitía datos directamente al licenciado. En una comunicación intervenida con autorización judicial, uno de los operadores dijo que alguien anda al pie de la persona. La expresión, según Harfuch, se refería al seguimiento cercano del alcalde. El informante señaló también la ruta y el horario que seguiría. La célula no observaba únicamente desde fuera, recibía ayuda para saber dónde mirar. Esto cambia el sentido de todo lo ocurrido en la plaza. La pregunta ya no es solamente cómo un adolescente atravesó un cerco de seguridad, es cuánto sabía la organización antes de acercarse, quién podía actualizar la agenda y qué información circuló desde el ayuntamiento hacia los coordinadores. La presencia de 14 elementos de la Guardia Nacional y de una escolta municipal no servía de mucho si el grupo conocía con antelación el momento en que un evento público iba a reducir la distancia entre el alcalde y cualquier asistente. Las detenciones siguieron ampliando el mapa. 7 integrantes de la escolta de Manso fueron procesados por su probable participación en el homicidio, aunque las conductas atribuidas a cada uno no son idénticas y una vinculación a proceso no equivale a una sentencia. Meses después, la Fiscalía de Michoacán informó de arrestos de personas que habían trabajado en instituciones de seguridad y que presuntamente filtraban datos a operadores criminales. Para junio, incluso se ofrecía una recompensa por el jefe de escoltas del alcalde, buscado dentro de la misma investigación. El expediente ya no mostraba una línea simple desde un jefe criminal hasta 3 ejecutores. Mostraba diferentes círculos de vigilancia, logística, información y encubrimiento. No todas las 31 personas detenidas desempeñaron el mismo papel. Incluirlas bajo una sola etiqueta puede producir una imagen falsa de la causa. Hay presuntos autores materiales, coordinadores, vigilantes, transportistas, colaboradores, funcionarios e integrantes de seguridad. Cada responsabilidad debe probarse de manera individual, pero el número permite comprender por qué la investigación necesitó 9 meses para llegar al R1. No bastaba con que un detenido pronunciara su alias, había que construir un vínculo que pudiera presentarse ante un juez. Según la Secretaría de Seguridad, ese vínculo se formó con varias clases de evidencia. Los investigadores analizaron los teléfonos asegurados a personas detenidas, siguieron transferencias bancarias, reunieron entrevistas y declaraciones ministeriales, revisaron testimonios e intervinieron comunicaciones privadas con autorización judicial. También participaron áreas de inteligencia militar y naval, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán. El objetivo era reconstruir 3 cosas distintas: quién tomó la decisión, quién organizó el ataque y quién pagó para ejecutarlo. La versión federal concluye que Ramón Ángel N. intervino en las 3 dimensiones superiores: decisión, planeación y financiamiento. La autoridad atribuye el móvil a la postura pública de Carlos Manso. Harfuch explicó que la organización interpretaba sus declaraciones y acciones como una provocación contra el grupo. Según esa hipótesis, el alcalde fue asesinado por enfrentarse abiertamente a la estructura que extorsionaba y disputaba el control en la región. También existen indicios, dijo el secretario, de que la decisión fue comunicada a Nemesio Oseguera, el Mencho, pero hizo una distinción esencial. No se ha establecido que él hubiera dado personalmente la orden. Durante meses, los equipos de inteligencia siguieron los movimientos y las comunicaciones relacionadas con el R1. La información financiera y telefónica terminó situándolo en Atotonilco, El Alto. Con apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Michoacán, se obtuvieron los mandamientos judiciales.
el despliegue se preparó en la colonia Los Naranjos. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas especiales del Ejército. Cuando los agentes llegaron, integrantes del Círculo de Seguridad del Objetivo abrieron fuego. Las fuerzas federales repelieron la agresión y uno de los atacantes murió. Ramón Ángel N. fue detenido junto con Jesús Salvador N., alias El Chuy. En el lugar se aseguraron 3 armas, cartuchos, vehículos y otros indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público. El operativo había terminado, la investigación no. Con la captura, la cifra oficial llegó a 31 personas detenidas y vinculadas con la planeación, ejecución o encubrimiento del asesinato de Carlos Manso. Harfuch presentó el resultado como un debilitamiento sustancial de los RS. La organización perdía a su principal mando, capacidad financiera, movilidad y coordinación. El R2 fue señalado como posible sucesor, es decir, detener al jefe no significaba que la estructura hubiera desaparecido, significaba que el expediente ya podía intentar demostrar ante un tribunal quién había estado por encima del licenciado. Pero la mañana del 31 de julio ocurrió el giro que convirtió la captura en una historia de alcance mayor. Durante la conferencia presidencial, Harfuch fue preguntado por otro crimen ocurrido más de un año antes en Jalisco. Su respuesta colocó al R1 y a su hijo dentro de la investigación por la muerte de Valeria Márquez. Valeria tenía 23 años y era creadora de contenido y propietaria de un salón de belleza en Zapopan. El 13 de mayo de 2025 realizó una transmisión en vivo desde el establecimiento. Durante el video habló de una entrega que le resultaba extraña. Una persona había acudido antes con el pretexto de llevarle un obsequio y había insistido en entregárselo personalmente. Más tarde, un hombre entró presentándose como repartidor, confirmó su identidad, le disparó y huyó en una motocicleta. La transmisión seguía activa. La Fiscalía de Jalisco abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde las primeras horas circularon rumores, nombres y supuestas relaciones que no estaban probadas. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, como principal sospechoso. La Fiscalía de Jalisco respondió que su carpeta no contenía ningún dato que lo vinculara directamente y pidió conocer la información estadounidense. La contradicción permaneció abierta. Durante más de un año no hubo una persona detenida por el crimen. La declaración de Harfuch introdujo una línea diferente. El secretario afirmó que Francisco N., hijo del R1, había mantenido una relación sentimental con Valeria. La había amenazado en varias ocasiones y permanecía prófugo. Según la información que ahora se incorpora a la carpeta, Francisco habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio. Harfuch aseguró que esa hipótesis sería probada, pero precisamente ahí está el límite que no debe borrarse. Se trata de una línea de investigación anunciada por una autoridad, no de una sentencia. El caso de Valeria y el de Carlos Manso no forman una sola causa. Ocurrieron en estados distintos, con móviles presuntamente diferentes y bajo investigaciones separadas. Lo que comparten, de acuerdo con la versión federal, es la posible intervención de la misma estructura de mando. En Uruapan, el R1 habría ordenado y financiado el asesinato de un alcalde que confrontaba a su organización. En Zapopan, habría recibido de su hijo la petición de ordenar la muerte de una expareja. Esa segunda acusación todavía requiere demostrar comunicaciones, amenazas, intermediarios y la ruta que habría seguido la instrucción hasta el agresor que entró al salón. La captura puede aportar teléfonos, declaraciones y nuevos indicios, pero no reemplaza esas pruebas. Tampoco resuelve la contradicción previa entre el señalamiento del Tesoro estadounidense y la carpeta de Jalisco. La Fiscalía deberá explicar si ambas hipótesis se excluyen, si alguna quedó descartada o si existen relaciones que todavía no se han hecho públicas. Francisco N. continúa siendo buscado. Mientras no sea presentado ante un juez y los datos sean confrontados, su responsabilidad y la del R1 en este segundo expediente no pueden darse por establecidas. En el caso Manso también permanece una disputa sobre el significado del cierre. Para el gobierno federal, la captura del R1
completa la fase de investigación criminal. Existe un presunto autor intelectual, un coordinador, ejecutores, informantes, un mecanismo de financiamiento y un móvil atribuido a la confrontación del alcalde con la organización. El proceso entra ahora en la etapa judicial. Corresponderá a la acusación sostener que los mensajes, transferencias, testimonios e intervenciones telefónicas prueban la responsabilidad individual del detenido. Grecia Quirós, viuda de Manso y actual presidenta municipal de Uruapan, reconoció el trabajo de las fuerzas federales, pero rechazó que la captura fuera el punto final. Su frase fue precisa: la justicia comienza, pero aún no termina. Quirós pide que no se descarte una posible línea política y que se investiguen las personas a las que su esposo señaló públicamente antes de morir. Ha aclarado que no afirma tener pruebas para responsabilizar a una persona concreta. Su exigencia es que la explicación criminal no cierre por anticipado otras preguntas. Entre los nombres mencionados por ella se encuentra el diputado Leonel Godoy. Quirós ha pedido revisar su cercanía pública con miembros de la familia Álvarez. Godoy rechaza cualquier relación con el asesinato y sostiene que los señalamientos tienen una finalidad electoral. Hasta el cierre de esta reconstrucción, no existe una imputación pública que permita presentarlo como participante del crimen. Nombrar la controversia no equivale a resolverla. Esa posible línea solo podrá avanzar si aparecen comunicaciones, reuniones, pagos, amenazas u otra evidencia capaz de sostenerla. Ahí se encuentra la diferencia entre haber identificado una estructura y haber respondido todas las preguntas. La investigación federal ofrece una explicación coherente de cómo fue vigilado el alcalde, cómo se coordinó a los ejecutores, cómo los teléfonos condujeron al licenciado y cómo la evidencia terminó ubicando al R1. También atribuye un móvil. El grupo consideró que Manso lo estaba desafiando, pero la viuda pregunta si esa organización actuó únicamente por interés propio o si alguien más pudo aprovechar, impulsar o relacionarse con la decisión. Por ahora, esa segunda posibilidad no está demostrada. La detención del R1 tampoco devuelve la vida a Carlos Manso, ni esclarece automáticamente el feminicidio de Valeria Márquez. Lo que hace es colocar a un mismo detenido frente a dos investigaciones de enorme impacto y abrir la posibilidad de que sus comunicaciones expliquen zonas que permanecían oscuras. En una, el rastro comenzó con un atacante de 17 años y terminó revelando información salida del entorno municipal. En la otra, una transmisión en vivo dejó registrado el último minuto, pero durante más de un año no permitió identificar judicialmente a quien dio la orden. Ahora, la prueba decisiva ya no será el despliegue de Atotonilco, ni la declaración de una conferencia. Estará en los expedientes. La Fiscalía tendrá que demostrar quién entregó la información, quién transmitió cada orden, qué pagos se realizaron y qué sabía exactamente el hombre al que las autoridades llaman autor intelectual. También deberá explicar si la nueva línea sobre Valeria corrige lo que se creyó durante meses o si todavía falta una pieza entre el R1, su hijo y el agresor material. El gobierno sostiene que ya sabe quién ordenó matar a Carlos Manso. Grecia Quirós sostiene que todavía no sabe todo lo que había detrás, y mientras Francisco N. continúa prófugo, el nombre del R1 acaba de entrar en un segundo caso que parecía detenido. La captura cierra una persecución, pero abre dos juicios sobre la verdad, el que ocurrirá ante los tribunales y el que decidirá si las instituciones fueron capaces de investigar hasta el último nivel, incluso cuando las respuestas conduzcan hacia dentro de ellas mismas. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Sala Harfuch y continúa con la investigación de Mexicali que aparece en pantalla. Es el siguiente eslabón de esta historia. ¿Qué ocurre cuando la autoridad encargada de proteger queda bajo sospecha?